Este ejercicio es para explicar el método de supernodo cuando se hace análisis nodal. El análisis nodal, como habíamos visto, consiste en asumir un nodo de referencia. En este caso, el ejercicio particular o este circuito en cuestión nos permite decir que un buen nodo de referencia sería este. El nodo de referencia se toma como aquel, de ser posible, que tenga la mayor cantidad de conexiones. En este caso aquí hay 1, 2, 3, 4 elementos interconectados, ¿no? Es decir, hay otros puntos donde también esto ocurre. Uno simplemente escoge el que visualmente esté en la parte inferior y le asignamos a cada nodo un voltaje. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar un color rojo para asignar el nombre de los nodos. Entonces, por ejemplo, aquí la interconexión de esta fuente, esta resistencia 3 ohmios, la fuente de 2 amperios y la resistencia 6 ohmios constituye lo que vamos a llamar el nodo B1. Vamos a llamar el nodo así. La interconexión de estos 4 elementos también es otro nodo que vamos a llamar B2. La interconexión de estos 1, 2, 3 y 4 elementos lo vamos a llamar B3. Démonos cuenta que todos los nodos tienen interconexión de 4 elementos. Yo simplemente escogí el que esté en la parte más baja. Por ende, los voltajes indicados van a estar con respecto a este nodo que va a ser nuestro nodo de referencia o nodo de tierra. Bueno, basado en esto, nos damos cuenta una cosa, hay una fuente de voltaje en una de las ramas del circuito donde sus terminales coinciden con los dos nodos B2 y B3. Una forma para resolver este ejercicio es asignar de forma arbitraria una corriente para esa rama, es decir, una corriente que sale de la fuente, lo cual me permitiría establecer 3 ecuaciones de nodo y una cuarta ecuación donde el voltaje entre los nodos ya está indicado. Entonces, como tenemos una fuente de 12 voltios, cuyo positivo está en B3 y el negativo en B2, entonces yo puedo de una vez decir que B3 positivo menos B2 negativo es igual a 12 voltios. O simplemente 12 para trabajar sin unidades, pero teniendo en cuenta que vamos a utilizar unidades del sistema internacional, ¿no? Entonces, es decir, esta ya es una ecuación interna. Además de las 3 ecuaciones de nodo que se hallan a partir de las corrientes, también tendría una cuarta ecuación, porque la cuarta incógnita sería la corriente de este nodo. Eso me permitiría trabajar un sistema 4x4. Sin embargo, hay una forma más eficiente de hacerlo y es lo que se denomina el supernodo. El supernodo consiste en seleccionar la rama donde está incluida la fuente. En este caso, esta fuente conecta dos nodos. Entonces esto quedaría así. Yo puedo, por decir algo, conectar, vamos a hacerlo en rojo, coger estos dos elementos, interconectarlos así. Voy a cambiar de color. Escogemos, por ejemplo, un verde. Entonces aquí vamos a escoger, esto va a ser un supernodo. Un supernodo básicamente es un nodo que se constituye una región encerrada donde se le aplican las mismas leyes de Kirchhoff que ya hemos aprendido. Es decir, vamos a ver en esa área encerrada qué corrientes entran y qué corrientes salen. Vamos por ende a asignar corrientes de nodo. Entonces, por ejemplo, asignemos, ya sabemos que aquí sale una corriente de 2 amperios, como podemos ver en este nodo. También una corriente que fluye a través de la resistencia 3 ohmios, otra a través de la resistencia 2 ohmios, otra a través de la resistencia 10 ohmios y esta, por supuesto, corriente que fluye a través de acá. Es decir, en este caso estamos uniendo estos nodos. Nosotros podríamos extender de hecho aquí. Se puede hacer lo siguiente, porque igual todo esto es parte del mismo nodo, ¿no? Entonces hagámoslo así. Ahora sí estamos hablando de un supernodo. Bueno, lo que yo he hecho acá es unir estos dos puntos. Noten que estos dos puntos estaban separados, pero son parte de los mismos dos nodos, ¿no? Sino que es una forma más fácil, más figurativa de ver qué corrientes entran, qué corrientes salen. Entonces, volvemos otra vez, asignamos entonces corrientes, por lo menos las que pasan por las resistencias. Digamos que en este caso, hagamos que esta corriente de acá, la que fluye por acá, sea la corriente entrando al nodo. A esta corriente, según su indicación, sale del nodo una corriente también que venga por acá, que es la que fluye a través de la resistencia de 2 amperios, otra que fluye a través de la resistencia de 10 ohmios, perdón, resistencia de 2 ohmios y resistencia de 10 ohmios.
Ahora también, digamos que haya una corriente fluyendo aquí, vamos a asignar ese sentido a la corriente y ya tenemos nosotros básicamente asignadas las corrientes a cada rama. Una vez hacemos eso, entonces procedemos a plantear las ecuaciones. Listo, entonces planteemos las ecuaciones en el nodo 1. Entonces, en el nodo 1, normal, uno lo que hace es mirar qué corrientes entran y qué corrientes salen. Démonos cuenta que entra la corriente de 2 amperios y la corriente de 10 amperios. O sea, entra acá esta corriente y esta corriente, mientras que sale la corriente a través de la resistencia de 6 ohmios y la corriente a través de la resistencia de 3 ohmios. Entonces, la suma de corrientes que entran, que sería los 10 amperios más los 2 amperios correspondientes a estas dos fuentes, esas son las corrientes que entran, y las que salen son la corriente que fluye a través de la resistencia de 6 ohmios, que va desde el nodo B1 y va hasta el nodo B3, es decir, B1, de donde sale, B sub 2, B sub 3, a donde llega, y esto sobre el valor de la resistencia que atraviesa, que es 6, más la otra corriente es la que va a través de la resistencia de 3 ohmios, sale de B1, llega a B sub 2 a través de la resistencia de 3 ohmios. Listo, ahí ya tengo la primera ecuación. Ahora solo viene el caso de convertir esto en una ecuación, si se puede, entera, ¿no? Como un denominador entonces sería 6, lo que aquí haría lo siguiente. Listo, tenemos aquí esta situación. Entonces aquí, por ejemplo, lo que yo hice fue multiplicar los términos por 6. ¿Por qué 6? Porque 6 es el común denominador del denominador 6 y del denominador 3. Si yo multiplico todos los términos de la expresión por 6, eso me va a permitir eliminar los fraccionarios. Entonces esto sería 6 por 12 me da 72 igual. Entonces aquí sumamos los términos de B1, daría 3B1. Los términos de B2 no hay sino 2B sub 2 menos B3. Y eso sería entonces la primera ecuación. La primera ecuación, reescribiéndola en orden, 3B1 menos 2B2 menos B sub 3 igual a 72. Y esa constituye la primera ecuación, es la ecuación de nodo. Entonces, primera ecuación. El objetivo, como siempre, es definir aquí ecuaciones para cada nodo. Son 3 nodos. La idea es obtener 3 ecuaciones y no tener que asignar una corriente desconocida que me plantearía una cuarta incógnita y por ende 4 ecuaciones y un sistema 4x4 que es más difícil de resolver. Entonces, esta constituye la ecuación 1. La ecuación 1. Listo. Vamos ahora a trabajar con el nodo 2. El nodo 2, es decir, el nodo B sub 2, en realidad aquí es donde entra a jugar el supernodo. Ya no hablamos de un nodo B sub 2 ni de un nodo B sub 3, sino de un supernodo compuesto básicamente por los dos nodos a los que se conecta la fuente, ¿no? El nodo que está conectado al positivo, el nodo que está conectado al negativo. Entonces démonos cuenta, por ejemplo, que acá, en este supernodo, hay una corriente, dos corrientes con esta resistencia, 3 acá, 4, 5 y 6. Hay en total 6 corrientes. Como en cualquier nodo, la sumatoria de corrientes que entran es igual a la sumatoria de corrientes que salen, y en los supernodos eso también es cierto, siempre y cuando los extremos de ese nodo estén unidos por una fuente, solamente una fuente. Si hubiera una resistencia en medio, eso ya no aplicaría. Entonces, vamos a hacer los cálculos para el nodo 2. Bueno, en el nodo 2.3, perdón, hablemos de nodo 2.3 porque es un supernodo. En el nodo 2.3 entra la corriente. Entonces, entra la corriente que viene del nodo B1 hacia el nodo B2. Entra la corriente a través de la resistencia de 6 ohmios, porque aquí según su dirección está entrando. Y creo que son las únicas que entran, en efecto, porque esta de 2 amperios sale, esta a través de la resistencia de 2 ohmios sale,
esta a través de la resistencia de 10 ohmios sale y también sale la corriente de la fuente independiente de corriente, la de 10 amperios. Entonces podemos hacer sumatoria de corrientes que entran, que sería la que viene del nodo B1 hasta el nodo B3 atravesando la resistencia 6. Entonces, desde B sub 1 hasta B sub 3 a través de 6 ohmios, ahí tenemos una corriente. Bueno, entra también está entrando la corriente que viene desde el nodo B1 hasta el nodo B2 a través de la corriente de 3 ohmios. Entonces, nodo B1 menos B2 sobre 3 ohmios. Esas dos corrientes. Y luego todas las demás salen. Entonces, ¿quién sale? Aquí, en esta parte, sale la de 2 amperios. 2 amperios. Sale también esta de acá que fluye desde el nodo B2 atravesando la resistencia de 2 ohmios hasta el nodo de referencia nodo 0, es decir, B2 sobre 2, correcto. También sale esta corriente de acá, la que atraviesa la resistencia de 10 ohmios, parte del nodo B3, llega a tierra, así. Sale también esta corriente de 10 amperios. Y ahí. Entonces, esas son las sumatorias, no, entonces veámoslo de nuevo, ¿no? Te recuerdo. Entra esta corriente que viene desde B1 hasta B2, atravesando los 3 ohmios, la resistencia de 3 ohmios, y también llega la corriente que viene desde B1 hasta B3 a través de la resistencia de 6 ohmios. Eso está representado aquí, ¿no? Y todas las 4 corrientes que salen está la de 2 amperios, la que sale del nodo B2 hacia el nodo de referencia atravesando la resistencia de 2 ohmios, la que sale del nodo B sub 3 atravesando la resistencia de 10 ohmios hacia el nodo de referencia o nodo de tierra, y finalmente la corriente de 10 amperios, ¿cierto?, que fluye desde el nodo B3, pero cuyo valor es conocido por ser una fuente de corriente independiente. Bueno, ahora lo que viene es simple ejercicio algebraico, ¿no? Noten que tenemos como denominadores 6, 3, 2 y 10. Entonces, debemos escoger, si queremos eliminar, trabajar con fraccionarios, debemos seleccionar entonces un común denominador. 6, 3, 2 y 10 tendrían como común denominador 30, ¿verdad? 30 sería el común denominador de todas estos fraccionarios. Primero hagamos una reducción acá. Entonces B1, perdón, escribo no, B sub 1 menos B sub 3 sobre 6 B sub 1 menos B sub 2 sobre 3. Entonces aquí tenemos que B sub 2 sobre 2, simplemente estoy reacomodando términos, más B sub 3 sobre 10, más la suma de 10 y 2 daría 12. Y ahora simplemente vamos a multiplicar todos los términos, es decir, toda la ecuación, vamos a multiplicarla por el común denominador. Sería por, entonces en este caso el común denominador es 30. Entonces al multiplicar por 30 esta fracción y dividirla en 6, 30 bien 6 me daría 5, me quedará 5 factor de B1 menos B sub 3, más el 30 que se multiplica por esta fracción, al factorizarlo o al simplificarlo con el 3 de abajo me quedaría 10 factor de B1 menos B sub 2, aquí sería 30 dividido en 2 daría 15 B sub 2, más 30 dividido en 10 daría 3 B sub 3, más 30 por 12 daría 60, así. Listo. Entonces ahí ya tenemos simplemente la parte algebraica, la desarrollamos completamente. Aquí tendríamos 5b sub 1 menos 5b sub 3 más 10b sub 1 menos 10b sub 2. Vamos de una vez a pasar los términos de
v al otro lado, o sea, aquí sería menos 15, 2, más, menos, perdón, estamos pasando al otro lado, igual a 360. Entonces aquí juntamos términos semejantes, por ejemplo, términos de B1 estaría 5 y 10 aquí sería 15. Entonces estaríamos términos de B1 serían 15 B sub 1, términos de B sub 2, entonces este con este ya se cancelaron o ya se redujeron pues. Términos de V sub 2 sería menos 10, menos 15, aquí ya tenemos menos 25, entonces menos 25 V2. Términos de V3 estaría menos 5, menos 8 V3. Todo me da 360. Listo, entonces esta ya constituye la ecuación número 2, que corresponde al nodo 2. Noten que ahí yo trabajé fue el supernodo. Entonces ahí ya tengo dos ecuaciones. Y esta otra ecuación que tenía aquí arriba, esta de acá, se me convierte en la otra ecuación. Entonces noten que hasta ahora yo trabajando supernodos tengo que trabajar dos nodos, porque dos de los nodos, a través de la conexión que tienen por la fuente de voltaje, se convierten en uno solo. Entonces eso me genera dos nodos, pero igual yo tengo tres incógnitas. Entonces la incógnita que falta o la ecuación que hace falta para completar las tres, la usamos sabiendo que la interconexión entre los dos nodos es a través de una fuente de voltaje y como planteé inicialmente, entonces es el terminal positivo, el nodo donde está el terminal positivo menos el nodo donde está el terminal negativo nos da 12 voltios. La diferencia de voltaje entre esos nodos es 12 voltios, porque hay una fuente independiente de voltaje. Bueno, entonces a esta podemos llamarla la ecuación 2. Y a esta de acá la llamaremos la ecuación 3. Ahí está. Listo. Esas tres ecuaciones constituyen un sistema de ecuaciones entonces que es el que vamos a trabajar. Bueno, perfecto. Procedemos entonces a reordenar las ecuaciones. Entonces la primera ecuación dice 3b sub 1 menos 2b sub 2 menos b sub 3 igual a 72. La siguiente ecuación 15v sub 1 menos 25v sub 2 menos 8v sub 3 igual a 360. Y la última ecuación, la que dice, la que tomamos acá arriba, esta de acá. Entonces, note que estaría, si estuviéramos ordenada, sería menos b sub 3 más b sub 2, ¿verdad? Eso es igual a 12. Listo, ahí tenemos nuestro sistema. Si queremos completar acá, recordemos que aquí solo tenemos que añadir el 0b sub 1. Y aquí ya tenemos un sistema 3×3 que se puede resolver a través de regla de Cramer, Gauss-Jordan o cualquier método algebraico. Eso será tema de otro video o simplemente asumo que ustedes consultarán cuál es la forma de resolver un sistema de ecuaciones 3×3. Bueno. Entonces aquí ya planteada la ecuación, hemos terminado entonces, nos veremos en el próximo video.